Muchas personas siguen pensando que los gatos son animales fríos y distantes. Y nada más lejos de la realidad. El gato es un animal tremendamente sensible, que le afecta casi todo. Y en este vídeo de lo que vamos a hablar es de saber si los gatos tienen sentimientos o lo que manifiestan hacia nosotros son básicamente emociones. Diferenciaremos los dos conceptos porque son muy parecidos, pero vais a ver que no tienen nada que ver y luego entenderéis mejor lo que os voy a contar y que os ayudará muchísimo a entender la personalidad de vuestro gato. Desde el punto de vista de la psicología, las emociones no son más que un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales a la acción de determinados estímulos. Es decir, que algo te está afectando, tú tienes un estímulo, esto pasa tanto en personas como en animales y en el gato también, tú tienes un estímulo y frente a ese estímulo tu organismo produce una serie de hormonas o produce una serie de neurotransmisores, por ejemplo. Esto en el gato es muy fácilmente observable. Hay ciertos estímulos que activan una parte de su cerebro, el sistema límbico, que van a hacer que se secreten determinados neurotransmisores que provocarán en el gato una determinada respuesta. Por ejemplo, y para que lo entendáis muy fácilmente, si un gato fue maltratado en el pasado, va a ser un gato que cuando vea que llega a casa una nueva persona de la cual no tiene conocimiento previo, ese gato, pues al ver algo nuevo, una persona desconocida, reacciona con pánico, reacciona con miedo. Y esto no es un sentimiento, esto es simplemente una respuesta de tipo neuroquímico a un determinado estímulo, que es la aparición de una persona que hace que en el subsistema límbico del cerebro diga, oye, cuidado, ve a saber que la última vez que tuviste contacto con un humano desconocido, este te dio una paliza. ¿De acuerdo? Las emociones en este caso son básicamente una respuesta adaptativa al medio. En cambio, los sentimientos son algo muy distinto. Un sentimiento no es más que una respuesta a un estímulo, pero una respuesta reflexiva, una respuesta pensada y meditada. ¿Y qué pasa con los gatos? ¿Tienen sentimientos o tienen emociones? Pues nadie, hasta la fecha, ha sido capaz de demostrar científicamente que los gatos tengan sentimientos. Yo sé que a alguien esto le puede molestar, pero es la pura verdad. El gato tiene reacciones emocionales, reacciones que no están meditadas, que el gato no tiene la capacidad reflexiva de pensar que esto le pasó en el pasado, pero ahora actualmente esto puede ser distinto, etc. No, el gato reacciona de forma visceral, de forma emocional, tanto a lo bueno como a lo malo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Más que nada, y esto tiene el interés de que seáis conscientes de que vuestro gato a veces puede tener comportamientos poco racionales desde el punto de vista humano. Los gatos a veces hacen cosas que como humanos nos pueden escandalizar, pero que las hacen porque son respuestas a sus instintos más básicos, a sus instintos límbicos, es decir, a sus emociones. No lo han reflexionado. Por ejemplo, si veis una gata a la cual se le ha muerto una cría, lo más normal es que se la coma. Y esto nosotros como humanos es algo que jamás haríamos. De cualquier manera, esto es la explicación científica. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué es lo que opináis, porque en esto, como en todo, la ciencia puede decir una cosa, pero la sociedad puede decir otra muy distinta. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.